Un linfocito T aparece para revisar una célula mediante su sistema HLA primario. Mientras el linfocito T está revisando el sistema HLA de la célula, un pequeño neutrófilo aparece detrás de ellos con mucha curiosidad. Disculpe, señor linfocito, pero ¿qué están haciendo? Hola, pequeño neutrófilo. Pues lo que estoy haciendo es preguntarle al sistema HLA1 si me puede presentar la tarjeta de identidad de esta célula para confirmar que está completamente sana. Hola, pequeño neutrófilo. Sí, ahora mismo le voy a presentar la tarjeta de presentación al señor linfocito TC. El sistema HLA1 le presenta una tarjeta que verifica el estado de salud de la célula al linfocito T. Mientras tanto, el linfocito T se aleja para revisarlo de forma minuciosa. Hasta eso, el pequeño neutrófilo y el sistema HLA1 entablan una conversación. Disculpe, señor HLA1, pero ¿por qué le está dando la tarjeta de esta célula al señor linfocito T? Le di la tarjeta del estado de esta célula porque el señor linfocito se encarga de mantenernos a todos a salvo, y esta tarjeta le informa de que si esta célula está sana y libre de cualquier infección. Oh, ¿y me permitiría a mí, el señor linfocito, entrar a la célula para verificar si esta misma está sana? Sí, pequeño neutrófilo, con gusto te enseñaré el interior de la célula, pero una vez que el señor linfocito regrese. El linfocito T regresa y se fija que el pequeño neutrófilo y el sistema HLA1 están conversando. Primero se dirige verbalmente al sistema HLA1. Muy bien, señor HLA1. Al parecer todo está en orden en esta célula. Está bien, oficial. Disculpe la molestia, pero el pequeño neutrófilo desea ingresar a la célula junto con usted para ver cómo se encuentra por dentro. Por favor, señor linfocito, colite, no sea así. Está bien, pequeño. Igualmente esta célula era la última de mi turno, así que con gusto te enseñaré todo con respecto a la misma. Pero claro, solo si el señor HLA1 nos lo permite. Ni se moleste en preguntar, oficial. Con gusto le permitiré ver el interior de la célula donde trabajo. Por favor, adelante. Mira, pequeño neutrófilo, esta es la pared celular. Wow, pero ¿para qué sirve esta mencionada pared celular? Bien, pequeño neutrófilo, las funciones principales de esta estructura son la de la protección de la célula del medio externo, mantener su estructura anexándose al citoesqueleto y encargarse de la entrada y salida de sustancias de la misma, junto con muchas otras, las cuales son dependientes directamente del órgano al que se encuentran. Esta estructura se divide en dos partes, una extracelular y otra intracelular, y se compone de una bicapa lipídica, atravesada por varias estructuras. Oh, mira, justo ahí es una proteína transmembrana de transporte activo. ¿Y qué es eso del transporte activo, señor linfocito? Me alegra que preguntes eso, pequeño neutrófilo. Verás. En resumen, el transporte activo se refiere al movimiento de sustancias mediante el uso de energía, y más específicamente mediante el uso de ATP. Pero entonces, si existe un transporte activo, debe también de existir un transporte pasivo, ¿verdad, señor linfocito? Pues tienes toda la razón, pequeño neutrófilo, y como habrás supuesto, ese transporte se da sin el uso de energía. Y más específicamente aquí en la capa lipídica existen tres ejemplos del transporte pasivo, siendo la difusión simple, la ósmosis y el transporte facilitado mediante canales. Vaya, señor linfocito, todo eso es muy complicado, pero ¿de dónde viene toda la energía para que se den esos transportes que usted me dice? Me agrada tu curiosidad, pequeño linfocito. Ven, acompáñame. Te llevaré al lugar donde proviene toda la energía de la célula. Entonces el linfocito T y el pequeño neutrófilo se dirigen hacia la mitocondria. Mientras están caminando, el pequeño neutrófilo comienza a mirar, y a los lados ve unas esferas enormes de cuyas paredes entran y salen otras esferas más pequeñas, pero que estas iban a la par de ellos. No te asustes, pequeño neutrófilo, aquellas esferas enormes son los peroxisomas. Se encargan de romper los ácidos grasos de cadena larga. Posterior a estos se generan ácidos grasos de cadena corta, los cuales poseen varios destinos y numerosas funciones, pero una de estas es que estas se dirigen hacia la mitocondria para convertirse en ATP. El pequeño neutrófilo y el linfocito T continúan su camino hacia la mitocondria sin ningún otro inconveniente. Una vez que llegan a la mitocondria, el linfocito C se detiene y procede a hablar al pequeño neutrófilo. Esta es la mitocondria, pequeño neutrófilo. ¿Qué te parece? Es impresionante, señor linfocito, pero no entiendo cómo se produce la energía, si lo único que veo son un montón de paredes y esferas pequeñitas que entran por la parte exterior de esta estructura. Eso es porque no la vemos de forma interna. Ven, entremos. Bien, pequeño neutrófilo, esta es la mitocondria, el organelo que se encarga principalmente de la producción de energía. Y como viste, aquellas esferas que estaban entrando por la parte externa que eran los ácidos grasos y la glucosa, los cuales pasan primeramente por un proceso llamado la beta-oxidación, cuyo objetivo es el acetil-CoA, para posteriormente ser usado en el ciclo de Krebs, cuyos productos finales, entre varias moléculas, va a ser el ATP. Y finalmente, aquellas moléculas que salieron del producto de Krebs que no eran ATP, se someten a un proceso llamado la fosforilización oxidativa,
en la que se producen los últimos rastros de ATP y hay ciertas moléculas desecho que son liberadas hacia el citoplasma para dárselas a otros organelos. Y con la enorme complejidad que tiene la célula, ¿de dónde llegan las instrucciones para que todos estos organelos se generen? Esa es una pregunta muy buena. Verás, para que se formen todas las estructuras que acabamos de ver y otras más que veremos después, es necesaria una pequeña molécula llamada ADN, la cual se complementará por un amigo llamado el ARN. Pero entonces, señor Linfocito, si el ADN solito es inútil, ¿cómo genera todo lo que hemos visto? Esto se da porque el ADN está complementando a su amigo el ARN mediante un proceso llamado transcripción. Una porción del ADN es cortada por la mitad. Posterior a este proceso, el ARN es sometido a un proceso de maduración en el que se termina convirtiendo en una proteína que finalmente es liberada hacia el citoplasma. ¿Y en dónde suceden todas esas cosas, señor Linfocito? Todo esto sucede en el núcleo, una estructura que no está muy lejos de aquí, de hecho. ¿Te gustaría ir a visitarla? Por supuesto que sí, señor Linfocito. El neutrófilo comienza a dirigirse hacia el núcleo. Bien, primeramente este es el retículo endoplasmático, específicamente el retículo endoplasmático rugoso. Aquí es donde el ARN maduro se transforma finalmente en una proteína. ¿Y dónde está el ADN? El ADN se encuentra en el núcleo, la estructura celular que se encarga de contener el material genético y a su vez evitar que éste se esparza por todo el citoplasma. El núcleo a su vez se compone por otros elementos, siendo los más importantes la membrana nuclear junto con sus dos porciones interna y externa, los poros nucleares y los ribosomas. Muchas gracias, señor Linfocito, pero tengo una última pregunta con respecto a la célula. No te preocupes, pequeño neutrófilo, dime, ¿cuál es tu duda? Si la célula es capaz de hacer tantas cosas como usted me enseñó, ¿cómo es que expulsa los desechos de todos los procesos? Los desechos de las células se expulsan mediante una estructura llamada los lisosomas, y también serán aquellos los cuales utilizaremos para salir de la célula. Pero, ¿cómo se supone que saldremos de aquí si los lisosomas digieren y destruyen todo lo que ingrese en ellos? Pues sí, pequeño neutrófilo, los lisosomas destruyen todo lo que entre en ellos mediante la acción de varias enzimas, pero nosotros nos adheriremos a su membrana superficial para que nos dejen en la parte superficial de la misma célula. Tanto el linfocito como el pequeño neutrófilo se dirigen al lisosoma más cercano, esperando a que éste libere una vacuola para que ellos se adhieran a la misma y puedan salir de la célula. Señor Linfocito, ¿y cómo es que los desechos son digeridos dentro de la misma vacuola si es que esta no está adherida a un organelo? Pues verás, pequeño neutrófilo, realmente no son digeridos en la vacuola, sino que estos son aún más fragmentados debido a la presencia de una mitocondria que al momento de unirse con la vesícula de salida del lisosoma se transforma en un autofagosoma, el cual una vez que libera los desechos regresa y se autodestruye dentro de la misma célula, sino de que todos sus componentes vuelvan a entrar en un proceso energético dentro de la propia célula. Con razón usted dijo que vengamos a los lisosomas, ¿verdad, señor Linfocito? Exactamente, pequeño neutrófilo, y ahora de hecho que mencionas esto, ya mismo nos tenemos que bajar. Una vez que el pequeño neutrófilo y el linfocito han salido de la célula, descienden a través de la membrana celular hasta llegar al lugar en el que todo comenzó. Y bien, ¿qué tal te pareció el tour, pequeño neutrófilo? De hecho, me encantó, señor Linfocito, y muchísimas gracias por enseñarme tanto con respecto a la célula. Ni me lo agradezcas, fue todo un placer enseñarte lo fascinante que es la célula. Bueno, creo que es hora de despedirnos. Hasta luego, pequeño neutrófilo, cuídate y que te vaya bien. Hasta luego, señor Linfocito, e igualmente que le vaya bien.